Bien, pues vamos ahora a dar paso a la conferencia mensual de este mes de marzo. Estamos en el martes de la segunda semana de Cuaresma, faltan 26 días para el Domingo de Ramos y pues con muchísima dedicación intentamos hacer coincidir más o menos las conferencias con algunas efemérides que se celebren o más o menos con el tiempo litúrgico del año en curso, ¿no? Y entonces en esta ocasión, que estamos ya a las puertas de una próxima Semana Santa, nuestro compañero de la Junta Directiva, el vocal tercero, el profesor Pedro Manuel Martínez Lara, pues me propuso esta conferencia titulada Insignias Profesionales, Identidad, Historia y Arte, con la que vamos a aprender muchísimo, sobre todo desde un punto de vista simbólico y estético. A nadie escapará la circunstancia de que la Semana Santa de Sevilla cada vez se está volviendo un poco más incómoda, por decirlo de manera elegante, la cantidad de nazarenos, lo largo que son los cortejos procesionales. Bueno, poca gente repara en la riqueza simbólica de las insignias, en su importancia y también en su discurrir discursivamente. Y es algo, creo, que es lo que va a ahondar nuestro compañero Pedro. También vamos a saludar y agradeciendo, por supuesto, que esté aquí el hermano mayor de la O, Javier Fernández. Muchas gracias por tu asistencia. Pedro es un destacado hermano de la Hermandad de la O, también hermano de la Hermandad del Calvario, y sabe efectivamente de lo que va a hablar. Y voy a presentarles, aunque lo han visto en muchísimas ocasiones, se merece una presentación porque esto de las presentaciones también es un arte que a veces es más o menos agradable, depende del conocimiento que se tenga del conferenciante. En este caso, nosotros somos buenos amigos, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y entonces pues es una presentación agradable que me gusta hacer. Él es profesor permanente laboral del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla. En esta casa, con la que está asociado desde hace más de un cuarto de siglo, se inició con el estudio de la licenciatura de Historia del Arte para ser después becario de investigación, un periodo en el que se curtió como profesor en la impartición de las clases y escribió su tesis doctoral dedicada al humanista Pablo de Céspedes, dirigida por el recordado catedrático don Vicente Lleó Cañal, y con la que Pedro Martínez alcanzó el título de doctor en esta disciplina. Luego ha sido profesor en el centro adscrito de la Universidad de Sevilla, EUSA, posteriormente profesor sustituto e interino del Departamento de Historia del Arte, ayudante doctor y actualmente, como les comentaba al principio, permanente laboral en el citado departamento. En los últimos años está especialmente vinculado con la Catedral de Sevilla, donde desarrolla una faceta técnica y de investigación muy importante y necesaria que también desempeña como representante de nuestro Departamento de Historia del Arte. Además de todo eso, también ha sido el diseñador del montaje expositivo de la Real Parroquia de Santa María Magdalena de Sevilla, ha dirigido y comisariado exposiciones como las que la Hermandad de la O realizó en el Círculo Mercantil e Industrial y ha desarrollado también una faceta que le encanta especialmente, que es la de la tutela académica, codirigir tesis doctorales, TFM, TFG, trabajos de investigación. En relación con la faceta investigadora y publicista, he tenido la suerte de compartir con Pedro muchos intereses de investigación y estos se han traducido en publicaciones o proyectos. En el caso de la única publicación que tenemos en común de momento es el de un tema muy relacionado con el juego de insignias de la Hermandad de Pasión en el libro conjunto que coordinó el profesor José Rodapeña. Y después hemos participado, aunque con escritos por separado, en varios libros, en el de la Magdalena, en el de la Magdalena de Araal, en el del Juncal, el de El Amor, la reedición de las Glorias Religiosas de Sevilla de Bermejo, además de desarrollar hace ya varios años los inventarios de la Hermandad de Santa Cruz o de la Hermandad de San Esteban. Él ha coordinado una publicación muy interesante sobre las actuaciones conservativas y restauraciones llevadas a cabo por el Cabildo
de la Catedral de Sevilla sobre el aseo hispalense. Y en cuanto a los artículos que ha publicado en revistas especializadas, se cuentan Laboratorio de Arte, Liño, Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, Reales Sitios, Atrio, Boletín de Arte o Historia, Instituciones y Documentos. Ha participado en importantes congresos y encuentros científicos como 3 ediciones del Simposio de Hermandades, otro muy interesante en la Universidad de Granada, de los Austrias a los Borbones, Ciudad y Formas Urbanas, en el Comité Español de Historia del Arte, en la edición de Santander, en la Universidad de Córdoba, en San Eloy de la Universidad de Murcia, y es un especialista en arquitectura. Pocos hay como él en este terreno en la actualidad. Preocupado siempre por el medio artístico a la hora de comprender y hacer comprender la obra de arte, pero también un tema en lo que siempre Pedro Martínez ha focalizado su investigación ha sido en la valoración del patrimonio artístico en sus facetas de conservación y restauración, en la protección legal y administrativa. Pedro Martínez, además de ser un excelente fotógrafo, muchas de mis propias publicaciones están ilustradas fantásticamente con sus fotografías, es un cofrade comprometido y serio que quiere aportar aquí muchas de las nociones históricas que él bien conoce y que es necesario que conozcan y comprendan las jóvenes generaciones de cofrades, como el que le comentaba hace un momento, que tengo yo un alumno de la Hermandad de la O y que está justamente en la edad de aprender el significado de lo que hacemos al sacar las procesiones a la calle. En los Amigos del Museo ha dirigido muchas visitas y también ha dado alguna conferencia. Recordarán ustedes la visita al Alcázar, Catedral de Sevilla, El Salvador, la iglesia de San Antonio Abad, la Capilla de los Negritos, la iglesia de los Terceros y la propia parroquia de la O. Y aquí, hace unos 3 años, nos ofreció una conferencia muy interesante sobre arquitectura sevillana. Hoy vamos a hablar de insignias profesionales, identidad, historia y arte. Muchísimas gracias, Pedro, por tu participación. Muchísimas gracias por la asistencia esta tarde y saludo particularmente a los amigos que habéis decidido pasar aquí este rato con nosotros y especialmente pues a Javier y a Ignacio, que bueno, siempre son muy bienvenidos en todas estas circunstancias. Agradezco mucho también la presentación de Álvaro, se nota que somos amigos, y me pongo delante de ustedes ante un tema que me ha interesado antes que ningún otro como historiador del arte. Porque antes de ser historiador del arte, yo soy cofrade. Soy cristiano, soy cofrade. Y esto de las insignias fue una de las circunstancias que me atrajo para ser historiador del arte. Como niño que era de la campana, es decir, de los que estaban en las sillas en la campana, pues antes que aburrirme, intentar hacer lo que no se debe, pues yo me entretenía en escudriñar el significado de cada una de esas banderas, banderines, guiones, estandartes que pasaban delante de mis ojos en las horas, minutos, antes minutos, ahora horas de espera de estas cofradías tan largas, ¿no? Esta mañana he enterado que va a haber cofradías que van a superar los 4.000 nazarenos. Y como ha dicho Álvaro, pues prestar atención a las insignias no solo puede ser un entretenimiento, sino una vía de enriquecimiento y una manera de conectar con aquello que estamos presenciando. En efecto, las insignias procesionales son un tesoro patrimonial, artístico, material, pero por encima de todo es un patrimonio espiritual. Un patrimonio espiritual que tiene como 3 vertientes importantes: historia, arte e identidad. Identidad en tanto que definen, caracterizan e identifican a una cofradía. Los que de verdad saben de cofradía, simplemente con ver, por supuesto, las túnicas de nazareno, pero cualquiera de las insignias ya saben
de qué hermandad se trata. Los colores, las texturas, los repertorios ornamentales, los significados, todo eso conforman una narración que discurre delante de los ojos de aquel que presencia el paso de una cofradía. Muchas veces se dice, esta hay que verla de punta a rabo. Y hay unas cuantas en Sevilla de esas cofradías que hay que verlas completamente, aunque sea un tirón de minutos, porque merece la pena contemplar no solo esa identidad, esos colores, esos repertorios ornamentales, sino esos objetos que son testigos de una historia y que nos están hablando de la evolución de cada una de las corporaciones, lo que para ellas es importante, lo que quieren transmitirnos, los momentos importantes que han tenido en su historia. Incluso ya desde el punto de vista de la historia del arte, se ve en la evolución artística de una cofradía cuando ha habido momentos de impulso creativo, momentos en los que hay hermandades que se les permite pues, crear una serie de objetos con cierta unidad. Y por supuesto la dimensión artística. Como tienen ustedes en la hoja que he preparado como resumen de la conferencia, son innumerables los artistas sevillanos que han contribuido a esta enorme masa de patrimonio artístico. Piensen ustedes, por hacer una estadística rápida, que como mínimo una cofradía tiene una media de 12 insignias, como media. Ahí están viendo una de las que más tiene. Si son 70 cofradías de penitencia, simplemente tienen ustedes que hacer la multiplicación para saber los ejemplares que hay, sin contar las varas, nada más que las insignias, digamos, mayores. Por tanto, las insignias son un discurso unitario en el sentido secuencial, tienen un orden establecido, no es casual, aunque a veces nos lo pueda parecer, y en alguna ocasión será así, yo no lo discuto, pero también son una narración decidida y muestran un orden jerárquico. Las más importantes son siempre las que van más cerca de los pasos. Esto es indudable. Una narración que nos habla, por ejemplo, en el caso de la Quinta Angustia, de los títulos de la cofradía, que van las insignias representándolos en el mismo orden en el que se sustancia ese título. O en el caso de la Hermandad del Cerro del Águila, que he tenido el honor de participar en el libro, a propósito también del juego de insignias, que se ha editado este mismo año por fin, pues conocer pues, todas las dimensiones que abarca esa corporación y que van anunciando delante de los pasos cada una de las características, cada uno de los aspectos. Bien. Las insignias además tienen una función logística. Permiten la organización de la cofradía, segmentarla en los famosos tramos de nazarenos y organizar de alguna manera, desde el punto de vista práctico, la procesión en la calle, algo que es muy importante. Les recomiendo mucho este momento que ven en la imagen. Procesiones que se vuelven, pues, líneas serpenteantes de nazarenos que uniformemente caminan detrás de la cruz como un solo cuerpo, cuerpo místico de Cristo, acompañando o acompañados de las imágenes de los titulares en la estación de penitencia, que es anónima, que es privada, aunque sea un acto público, y en el que cada uno se une al de delante y al de detrás como un solo cuerpo para ofrecer el fruto de la penitencia como parte de la redención del género humano. O por lo menos eso es lo que nos dice. Algo que se lleva haciendo desde muchísimo tiempo atrás. Pero es cierto que la Semana Santa es un elemento en constante evolución. Y esto de las insignias es uno de los ámbitos donde más y mejor se manifiesta esta evolución. Todos los años hay novedades. De hecho, en esta misma calle, un poco más adelante, están expuestas las novedades de este año, como si fuera el Salón de Otoño que se celebraba en París. Y allí pueden ustedes ver, pues incluso antes que los propios hermanos de las hermandades, qué se va a estrenar, quién lo ha hecho y qué aspecto tiene, ¿no?
Insignias hay de todos los colores, de todos los estilos, de todas las naturalezas. Por la extensión de esta charla no podemos abarcarlas todas, haré una selección, pido disculpas por anticipado de aquellas que sean de su preferencia y que se queden en el tintero, y espero que en esa selección pues ustedes disfruten tanto como yo lo he hecho a la hora de preparar esta conferencia. La primera insignia siempre de todos los procesos, de todos los cortejos procesionales, aunque en Semana Santa no se puede decir nunca algo en absoluto, porque hay una procesión que no tiene cruz de guía, es la cruz de guía. La cruz como inicio de cualquier cortejo procesional cristiano. Aunque, como ustedes saben, las procesiones de Semana Santa no forman parte de la liturgia, sí toman de la liturgia algunos elementos, como por ejemplo estar presididos o precedidos por el signo de la cruz. Una cruz que en Sevilla, tipológicamente, a lo largo del siglo XVII, se consolidó con un modelo clásico que ha permanecido hasta nuestros días. En la imagen tienen ustedes la que está documentada como la cruz de guía más antigua de la que existe un testimonio. Hacia 1700, la Hermandad de la Carretería construye esta hermosísima y clasiquísima cruz de guía de caoba con aplicaciones de plata, de la que todavía hoy se siguen haciendo versiones, lo que demuestra la plena vigencia y la capacidad, digamos, de transmitirse en el tiempo de esta tipología. También muy antigua es esta otra característica de la Hermandad de la Exaltación, anónima, también de comienzos del siglo XVIII, que es de esas que van cargadas con todos los símbolos de la Pasión, las armas Christi. Aquí se nos está poniendo de manifiesto que una cruz de guía es un elemento catequético, porque recuerda todos los elementos materiales que intervinieron en la pasión y muerte de Cristo. Una cruz de guía que además desde pequeños nos ha gustado mucho, porque se van identificando y uno va acertando qué es cada cosa, ¿no? De la misma tipología y de los mismos años es esta otra, la del Gran Poder, que ya vamos a empezar a ver nombres muy reconocidos y reconocibles del arte sevillano. Francisco Antonio Ruiz Gijón. De hecho, parece, y es lo que la historiografía artística ha aquilatado, que esta cruz se os ofrece como mejora del retraso que Ruiz Gijón tuvo a la hora de entregar el paso procesional de Jesús del Gran Poder. De regalo dio la cruz de guía. ¿Y qué cruz de guía? Unas cruces de guía que tienen relación con el gesto de la misión. Vean ustedes estas cruces americanas. Aquí es ineludible hacer un recuerdo a nuestro recordadísimo don Emilio Gómez Piñol, quien nos explicaba las cruces de atrio mexicanas, y rápidamente, bueno, pues a uno se le va a la memoria a aquellas clases tan inolvidables, tan memorables de arte hispanoamericano. Pero vean ustedes cómo el arte va, cruza y vuelve el Atlántico. Y aquí en Sevilla, cruces como estas siguen saliendo en Semana Santa, anunciando la pasión y muerte del Señor con los mismos recursos visuales que en América los frailes utilizaron para llevar el Evangelio a aquellas gentes. De lo que podría denominarse el modelo clásico de cruz de guía sevillana, tenemos estos tres maravillosos ejemplares. Cada uno dentro del siglo XX en una etapa distinta de la historia y cada una de ellas hija de su tiempo. En el centro, la Hermandad de la Amargura, con esta cruz de guía de Cayetano González, que es, para mí, dentro de su sencillez, de las más rotundas que existen dentro de la Semana Santa, y que su simbolismo trasciende de la propia pieza al gesto del nazareno al llevarla. Parece que es una tradición que el crucero de la Amargura no la coja, sino que la abrace. Y simplemente ese gesto ya nos está trasladando
¿Cuál es la intención con la que nosotros nos tenemos que acercar a la cruz? A la derecha, la cruz de guía de la Hermandad del Cachorro, cubierta de placas de carey y de plata, que nos llama la atención de que la cruz ya no se interpreta como un patíbulo de muerte, sino como un trono triunfal que se adorna con los más exóticos y caros elementos. Y a la izquierda, obra del gran diseñador Juan Carrero, la cruz de guía de las penas de San Vicente, que también, como la cruz de la amargura, incluye los elementos de la pasión, aunque estos no son tan evidentes como en los casos de la exaltación o el gran poder. Una tipología distinta es la que vemos ahora. La cruz de guía de pasión, que no fue creada para una cofradía de penitencia, como el doctor Cabeza sabe, porque hemos escrito juntos sobre ella. Esta cruz de guía pertenecía a la archicofradía sacramental de la Colegial del Divino Salvador y iniciaba los cortejos, en este caso eucarísticos, y los entierros. De ahí que tenga esas campanitas que anuncian la llegada del Santísimo y también el anuncio del cortejo fúnebre. En el centro, otra joya, la cruz de la Quinta Angustia, la única que mantiene todavía la tradición de la Semana Santa antigua, antes de la reforma de Pío XII, de que las cruces salieran a la calle veladas de morado. La liturgia del Jueves Santo ha cambiado muchísimo y el velo que se usa actualmente es un velo blanco, que se destapa el Viernes Santo. Y más reciente, pero igualmente clásica en su diseño, es esta cruz de la Hermandad de Santa Cruz, de finales del siglo XX, de los hermanos Delgado, pero que reproduce un modelo de la cruz de la Cerrajería, que estaba a muy pocos metros de donde estamos nosotros, obra de un almonteño a finales del siglo XVII y que fue trasladada al hueco resultante del derribo de la parroquia de Santa Cruz, por lo que se convirtió en santo y seña de la collación, por lo que la Hermandad de Santa Cruz quiso en esos años 90 pues incorporarla a su cortejo penitencial. Como digo, estas cruces alzadas que van sobre un asta y que a veces se revisten con enagüillas, como es el caso de la que encabeza el cortejo de la Sagrada Mortaja, proceden de otra tipología que no es exactamente la penitencial. En este caso, en la cruz de la Mortaja se dan dos circunstancias. Primero, la repetición de un modelo de una cruz, de un rosario de hombres, es decir, encabezaba el cortejo por la calle de un grupo de hombres, una congregación de hombres que rezaba el rosario, pertenecientes todos a la Hermandad de la Divina Pastora de Santa Marina, donde también radicaba históricamente esta corporación de la Piedad, de la Sagrada Mortaja. Esta es la cruz del Rosario de Hombres, anónima del siglo XIX. Hay otra anterior, del Rosario de Mujeres, más rica, de estilo rocalla, recientemente recuperada, pero ven ustedes el paralelismo. Pero claro, la enagüilla nos llama la atención sobre el cortejo fúnebre, que es en realidad la procesión de la Sagrada Mortaja. Y el color azul, que es el color de la caridad, porque no olviden ustedes que enterrar a los muertos es la suprema obra de misericordia y caridad, en la cruz procesional de la Hermandad de la Caridad, que también es una corporación cristiana, aunque no saca pasos, pero sí saca procesiones, casi siempre fúnebres, como la que están viendo en la pantalla. Dos extremos en muy poco tiempo de diferencia. La cruz de la Macarena, que es todo esplendor, todo riqueza, la, digamos, quinta esencia de la plata hecha arte, y la cruz sencilla, de madera, pintada, de la Hermandad del Calvario. Me ha gustado traer estas dos imágenes porque los componentes son los mismos, la cruz y un niño rubio. Qué interesante estos dos extremos, pero con tantas cosas en común. Y por traerles también algún ejemplo de las incorporaciones más recientes, ya en este siglo XXI, con algún detalle curioso,
la cruz de guía de la Hermandad del Cautivo y Rescatado del Polígono de San Pablo, que ha apostado decididamente por incorporar en su hermandad pues, el repertorio rocalla como elemento ornamental predominante, y la cruz de guía de Jesús Despojado, que sí que es una absoluta novedad. Estrenada en 2024, es una pieza que no tiene ningún precedente, al menos en la Semana Santa de Sevilla. Y no podemos cerrar el capítulo de las cruces de guía sin referirnos a la Santa Cruz. A la Santa Cruz de Jerusalén, Santa Cruz en Jerusalén, que es también la cruz de guía de la Hermandad del Silencio. Una cruz de guía que es mucho más que una cruz de guía, porque este objeto recibe culto, como ven ustedes en la imagen del centro, en un altar de la Capilla de Jesús Nazareno. Es el titular de la cofradía, que además celebra en la fiesta de la exaltación de la cruz su función más importante, la principal de instituto, y que aunque la que se conserva actualmente y sale en la madrugada del Viernes Santo es un anónimo de principios del siglo XIX, este dibujo de Francisco Pacheco, fechado en 1635 y que, aunque era conocido, ha sido redescubierto, estudiado y publicado por María López Fanjul en el año 2015, nos llama la atención de que esta cruz de guía repite el modelo que nada menos que Francisco Pacheco, que era hermano de la corporación, había ideado y diseñado nada menos que en 1635, por lo que aquí sí que estamos ante el modelo primitivo de lo que es una cruz de guía en Sevilla, que sigue manteniéndose, aunque no en el mismo objeto. Objeto original que parece se perdió porque la memoria colectiva indicaba que era la cruz que colgaba sobre el altar de San Judas Tadeo y que desapareció en el incendio de hace un par de años. La segunda de las insignias de los cortejos procesionales siempre o casi siempre es el senatus. Una insignia que nos recuerda que la pasión, muerte y resurrección de Cristo tuvieron lugar en el marco de la dominación romana de lo que hoy es Tierra Santa. Esa dominación romana que, como casi todo el mundo sabe y que incluso se confiesa en el credo, en tiempo de Poncio Pilato, además en la Semana Santa no pasa casi en ningún momento desapercibido el poder romano bajo el que se desarrolló la pasión. Estamos muy habituados a ver parejas, incluso tríos de romanos de todas las formas y maneras sobre los pasos procesionales, vestidos más o menos con historicismo. Incluso parece que en algunas escenas quizás sobrarían y algunos de sus complementos, pero esos son temas sobre los que yo no me voy a adentrar, aunque estén de plena actualidad. Me interesa el senatus como una de esas insignias clásicas dentro de la Semana Santa. La tienen todas las cofradías, con una excepción, la de la Soledad de San Lorenzo. Todas las demás poseen el senatus y además tiene una tipología tan cerrada que ha permitido pues un ingenio extraordinario de los diseñadores, especialmente a la hora de concebir elementos que deben ser inconfundibles y propios, identitarios, en cuanto a colores y repertorio ornamental de cada una de estas hermandades. Fíjense cómo en este caso Antonio Garduño se las ingenia para añadir la estrella dentro del senatus de la Cofradía de la Estrella. En compensación de la ausencia de la Soledad de San Lorenzo, hay hermandades que tienen hasta 2 senatus, como por ejemplo la de San Benito, que lo lleva encima del paso y portado por un nazareno en el segundo tramo del mismo paso de misterio. Pero no podemos hablar de senatus sin hablar de la más romana de todas las hermandades de Sevilla, la de la Macarena, que tiene hasta 5 senatus, de los cuales cada Viernes Santo salen 4. Además, posee esta hermandad la centuria romana Macarena, única de las que existieron, que se ha mantenido en el tiempo invariablemente y que además, como ustedes saben, es toda una institución. Ahí ven ustedes los distintos senatus
que tiene esta Hermandad de la Macarena. El que lleva a los nazarenos del segundo tramo, que ahora es el tercero, porque van primero los penitentes, el llamado Pájaro, que tiene 2 ejemplares, el antiguo, que ha sido recuperado recientemente y restaurado, diseño de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, el que sale cada Viernes Santo de los años 60, de Jesús Domínguez, y el llamado Vexilium, que es el senatus propiamente dicho, insignia de la centuria romana Macarena. No me olvido de la Guardia Romana del Santo Entierro, que también lleva un senatus que es el que corresponde con esa hermandad. Y ahí tienen la última incorporación de modelo de senatus, no exactamente un senatus, que procesiona el Viernes Santo con la centuria romana Macarena como banderín de la unidad de música de esa formación paramilitar que son los armados. Y digo formación paramilitar porque les estoy poniendo una imagen de sus varios senatus en una ceremonia muy curiosa que se produce cada año en el atrio de la Basílica durante la salida de la cofradía. Cuando le toca salir al senatus que llevan los nazarenos, salen de la Basílica las 3 insignias que corresponden a la centuria. Y como si fuera la bandera que se incorpora a la formación, se le recibe con el arma presentada y tocando el himno, que es un momento pues de esos de estar presenciando toda una simbología. Esto no es folclore. Aquí lo que se nos demuestra es que esa centuria Macarena le está dando guardia de honor seria al señor de la sentencia y se muestran tan herederos de la guardia pretoriana que tenía Pilato en la Torre Antonia que todavía se comportan hoy como militares que dan respeto, servicio y rinden honores al señor, con sus propias insignias, aunque tocando el himno nacional de nuestro Estado, nuestro Reino de España. Los senatus se han inspirado casi arqueológicamente en las llamadas insignias militares romanas, que tenían 2 tipologías. El vexillum, que es el que lleva, digamos, la enseña de tela pendiente, y la llamada águila. El senatus funde las 2. Y aquí están viendo ustedes algunas láminas con las posibilidades, que sabemos que eran así porque aparecen en los relieves romanos que se han conservado. Aquí tienen ustedes los del Arco de Constantino, o en la columna Trajana, donde nuestro paisano pues quiso reflejar todas las campañas de Germania, y aquí van en procesión cruzando un río por un puente de barca. O en la lejana localidad de Dura Europos, en la frontera de Siria con Irak, donde en este fresco romano del siglo III se ve como un magistrado, Julio Terencio, rinde culto haciendo sacrificios delante del vexillum, es decir, de la bandera que representa el Senado y el pueblo de Roma, que es lo que precisamente indican las siglas SPQR, aunque nuestros abuelos nos decían que significaba otras cosas, ¿no? San Pedro quiere rosquilla, o sardina picante que rabia, pero el senatus de la Hermandad de Santa Marta nos recuerda el letrero completo, yendo más allá de lo que eran los vexilia, para que no hubiera ninguna confusión semántica en aquello que se estaba representando. Como ven, hay diversas posibilidades dentro de un mismo canon para esta tipología del senatus. Aquí tienen 2 que son rara avis, los del Calvario y los de la Hermandad de San Isidoro, obras de diseño extraordinario y que tienen ya la forma de un banderín, no exactamente de un vexillum, aunque mantienen, en el caso del Calvario al menos, la forma del disco, del águila y de la corona de laureles como remate. El más, digamos, extraordinariamente creativo desde el punto de vista artístico de los senatus de Sevilla es el de la Hermandad del Cachorro, diseñado en 1928 por ese genio que era Herminia Álvarez Udel y que los hijos de Miguel Olmo pues hicieron posible a través del bordado.
una auténtica joya y un portento desde el punto de vista de diseño, donde están presentes las siglas SPQR, pero repartidas en esa especie de hojas que se abren como un abanico en esta insignia de malla bordada en oro al realce. Igualmente comunes en las hermandades son las banderas. Banderas que hoy funcionan como elementos identitarios de la propia hermandad y que suelen consistir en un gran paño con los colores de la hermandad y con una cruz en el centro que puede llevar adornos bordados o no. Según la hermandad se le llama de manera distinta: bandera penitencial, bandera de la cofradía, bandera del Cristo, etc. Aquí vemos la bandera morada y blanca de la Hermandad de la Redención en el cortejo que precede al paso de misterio. Si viéramos el cortejo que precede a Nuestra Señora del Rocío, cambia el color morado por el verde, al igual que ocurre con los antifaces de los nazarenos. Pero estas banderas tienen un origen histórico que también está anclado en la tradición. Proceden de la antigua seña, que era un rito que se daba hasta en 5 ocasiones en la Catedral de Sevilla y en la que una dignidad del cabildo o el propio arzobispo tremolaba un pendón negro con una cruz en aspa de color rojo o carmesí sobre las cabezas de los canónigos postrados en tierra. Eso ocurría en las vísperas del Domingo de Ramos y las completas 2 veces, el Domingo de Ramos otra vez 2 veces y el Miércoles Santo una vez más. Este rito en la Catedral de Sevilla se ha perdido, pero permanece vivo en catedrales como la de la capital del Ecuador, en Quito, donde están viendo ustedes imágenes del señor arzobispo de Quito tremolando la seña, la ostensión de la seña sobre las cabezas de los canónigos. Canónigos que entonces arrastraban las caudas, las capas, cosa que también ocurría con los nazarenos, al menos el jueves y el viernes santo, por dentro de la catedral. El soltar las colas, las caudas. La Hermandad del Santo Entierro conserva una bandera que, como ven ustedes por fecha, pues se ha ido renovando, pero se mantiene fiel a la tipología original. En los inventarios de la catedral, de los textiles de la catedral, todavía se conserva la bandera que se usaba y que pues ya lleva más de 50 años sin tener uso. Derivada de esa seña, que además tiene su origen primordial, no en el cabildo de la Catedral de Sevilla, sino en un ritual militar romano en el que se tremolaba un pendón encima del cadáver de un líder militar triunfante, pero que había fallecido, como símbolo del triunfo sobre la muerte. El sentido que se le da en el mundo cristiano en este ritual de la catedral es el anuncio de la pasión y muerte y de cómo el pecado cae sobre los hombres, pero que la resurrección pues borrará ese pecado. Son signos externos visibles de otro tiempo, que quizá hoy no serían bien entendidos. Como digo, en el resto de las hermandades pues existen banderas de todos los tipos, ¿no? Aquí ven esta muy curiosa, en el que la cruz no es de color, sino que es una transparencia de malla que tiene la Hermandad de la Amargura. O esta bandera morada de la Hermandad de San Bernardo, que incorpora el escudo corporativo de un antiguo estandarte y lo han, digamos, reutilizado en esa insignia. Banderas también son las que representan al Estado Pontificio, al Vaticano. La bandera del Vaticano no es tan antigua como parece, es del siglo XIX. Pero el título de pontificia lo han incorporado multitud de hermandades. Sobre esto podría darse incluso otra conferencia aparte de por qué cada hermandad tiene el título de pontificia y si este uso es legítimo o no, que son ya discusiones en las que yo tampoco pretendo entrar. El caso es que todas las que ostentan en su título el de pontificia procesionan con una bandera amarilla y blanca, que es como en el siglo XIX ya se definió la bandera de los estados pontificios y que ya en los pactos de Letrán de 1929 se estableció como bandera oficial del Estado Vaticano.
Bandera oficial del Estado Vaticano que, en el caso de las hermandades, va cargada con las armas de los papas que han favorecido de alguna manera a esa hermandad y por el cual adquieren el título de pontificia. Por ejemplo, en el caso de los negritos, pues ven ustedes ahí el escudo de los Barberini, de Urbano VIII, quien en el siglo XVII le devuelve a la hermandad su carta de naturaleza, le devuelve las reglas, porque había sido suspendida por el Consejo de Castilla después de una disputa con la Hermandad de la Antigua y Siete Dolores. Al superar eso, pues esta hermandad, agradecida al Papa, incorpora esa bandera que hoy día pues, es una obra ya del siglo XXI con esas armas de los Barberini. O de la Hermandad del Cachorro, que lleva las armas de Pío XII, por especial significación de este pontificado con la hermandad. La de la Hermandad de Pasión, que marca con el escudo de León XIII el momento en que la archicofradía es incorporada a la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. O la del Calvario, que igualmente lleva en dos escudos acolados, en uno las armas de la hermandad y en otro igual León XIII, por ser el pontífice reinante en el momento de la reorganización de la hermandad en 1886. La excepción es esta bandera pontificia de la Hermandad del Valle, que lleva las armas de un papa, concretamente Clemente VII, que le otorgó una serie de bulas y privilegios a la hermandad, pero que en los años 40, pues un diseñador que no he conseguido localizar decidió colocar ese paño carmesí estrellado con las armas papales que para nada tienen que ver con las demás banderas pontificias. Bandera también son aquellas que se refieren a los dogmas, porque las hermandades defienden los dogmas de la Iglesia y los defienden fervientemente incluso antes de que la propia Iglesia los incorpore como tales. Tal es el ejemplo del dogma de la Inmaculada Concepción, que como ustedes saben proclama Pío IX el 8 de diciembre de 1854, pero en Sevilla en 1613, 14, 15 se da una gran controversia entre los maculistas, partidarios de que la Virgen fue concebida con el pecado original y después se le perdona, y los inmaculistas, que son aquellos que defienden que la Virgen es concebida sin pecado original desde el primer instante de su ser natural. Muchas corporaciones, y especialmente las hermandades, que como se ha demostrado, pues son el máximo exponente de la piedad popular, defendieron con votos particulares la defensa de lo que entonces era una creencia piadosa y que después fue dogma. De entre todas, las que más se ha querido significar en esta defensa ha sido la Hermandad de Jesús Nazareno y María Santísima de la Concepción, por tenerla entre sus titulares, que cada madrugada pues procesiona esa bandera con unos anagramas que simbolizan pues quién como María concebida sin pecado original, acompañadas de un cirio encendido, la llama de la fe viva en el voto de la Inmaculada, y la espada, que significa algo de otro tiempo, que ese dogma, esa creencia, iba a defenderse incluso con la violencia. Ahí ven cómo esos cirios votivos se pintan cada año con una imagen de la Inmaculada. Aquí ven la del año 2015, obra de Jaime Rodríguez, que reproduce un modelo de Guido Reni, y la de 2014, el año anterior, de mi buen amigo Carlos Peñuela, que unificó así sus dos devociones porque pintó la Inmaculada de Grosso, que como ustedes saben tiene la cara de la Macarena. También alusivas a la Inmaculada, pero ya dentro de lo que es la doctrina del dogma, pues existen las banderas concepcionistas, que las hay como de tres tipos distintos. Las que llevan un rótulo, como la de la Soledad de San Lorenzo, y las que incorporan la imagen de la Inmaculada, bien pintada, como en el caso de Jesús despojado, o bien esculpida, como en el caso de la Hermandad Sacramental de la Esperanza de Triana, unida a la de la Purísima Concepción de la parroquia de Santa Ana. Otros dogmas,
como el de la Asunción, también son objeto de insignias en nuestras hermandades y cofradías. La más antigua en sacar una bandera asuncionista fue registrada en 1911 en la Soledad de San Lorenzo, pero ahora no conserva esa insignia. Muy antiguas son las del año 47, que realiza las penas de San Vicente, antes de que se proclame el dogma de la Asunción, que les recuerdo es de 1950, la asuncionista de 1953 de la Sagrada Mortaja, que tiene el valor histórico de haber estado en Roma el año 54, cuando Pío XII confirma el dogma y además proclama la realeza de María, y más reciente esta bandera asuncionista de la Hermandad del Silencio, que resumen igualmente pues, las que llevan rótulo y las que llevan imagen. Sobre la realeza de María, pues también la Hermandad de la Cena es la que se distinguió más en la defensa de esta verdad fundamental, que no dogma, que fue proclamado, como les acabo de decir, en 1954 por el Papa Pío XII. Ahí tienen la bandera original que estuvo en la Plaza de San Pedro y que fue bendecida por el Papa Pío XII, y la que en 2004, con motivo del cincuentenario, se estrenó en una procesión extraordinaria, efectivamente, con la Virgen del Subterráneo. Igualmente inmaculistas en origen son los sin pecados, como su propio nombre indica, aunque el sin pecado es, por extensión, el estandarte mariano por antonomasia. No necesariamente son alusivos a la Inmaculada Concepción, sino que, como por ejemplo en este caso, pues contienen la imagen de la dolorosa titular de la cofradía. Concretamente, este estandarte de la Virgen de los Ángeles, que tiene forma de sin pecado, que es como habría que denominarlo, representa pictóricamente a la Virgen, además en una iconografía curiosa, como es la de la Virgen vestida de sacerdotisa, con un cáliz en las manos. Cáliz que es la sangre de Cristo, que ella llevó primero que nadie, y por eso es doctrinal el representarla de este modo. Una imagen que funciona como vicaria para poder rezar, por ejemplo, el rosario por la calle de manera procesional, y para eso servían estos estandartes que ven ustedes, que son como un gran textil extendido verticalmente y terminado en dos puntas o farpas que facilitan la visión del que lo lleva. Los originales eran de perfiles rectos, como este sin pecado llamado de diario de la Virgen de Rocamador, otra imagen vicaria, puesto que la original es una pintura mural y que servía para rezar el rosario los días de diario. Después hay otro sin pecado de gala para los días de fiesta, que es con fondo blanco. Y este sin pecado, sí, inmaculista, de la Hermandad de la Esperanza de Triana, que es también especialmente característico por su bicromía, ¿no? Por ese doble color azul y blanco. Igualmente importante es el sin pecado de la Hermandad de la Amargura, que es una de las grandes joyas de la Semana Santa sevillana, que aparte de unos bordados extraordinarios, diseñados por Antonio Cobo, según el programa de Luis Ortiz Muñoz, por Guillermo Carrasquilla, incorpora además una réplica de la Inmaculada de Martínez Montañés, que está en la catedral, la conocida como Cieguecita, obra de Sebastián Santos Rojas. Igualmente monumental en su factura artística es el que entre los años 17 y 19 del siglo XX Herminia Álvarez Udel diseñó para que los hijos de Miguel Olmo bordaran en hojillas sobre malla para la Hermandad del Silencio. Una obra que por su estado de conservación en 2008 hubo de ser objeto de una réplica por parte de los talleres de Santa Bárbara, incorporando la imagen igualmente de escultura de José Ordóñez, que reproduce también ese modelo montañesino de la Virgen Inmaculada. No con un carácter letífico, sino penitencial, es el de la Hermandad, Mi Hermandad del Calvario, obra de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, y que pues
antecede al paso de Nuestra Señora de la Presentación y muestra su rostro bordado, vestida de hebrea, que es también pues una singularidad dentro de la Semana Santa. O este otro, también penitencial, de la Hermandad de la Iniesta, que aunque tiene por fecha 1935, reproduce la imagen de la Iniesta que se perdió en el incendio del año 32 en San Julián, y que además de ser una muestra de esa devoción, también vestida de hebrea en este estandarte penitencial, vino a sustituir el que en el año 36 se perdió en el incendio que sufrieron por segunda vez las imágenes y los enseres de la Hermandad de la Iniesta, en este caso en la iglesia de San Marcos, donde pereció entre las llamas la segunda dolorosa de la hermandad. Sin pecado, este del año 35 de Carrasquilla, que el año 37, por no tener todavía disponible los titulares de la Hermandad de la Iniesta, formó parte de uno de los tramos de la Hermandad de la Amargura con unos cuantos nazarenos de la Iniesta. Por tanto, aquí, nunca mejor dicho, pues funcionó como imagen vicaria esta representada en el Sin Pecado de la Virgen de la Iniesta. Como si de un apócope se tratase, en la Semana Santa de Sevilla se ha desarrollado la tipología del sine labe, que es lo mismo que un sin pecado, solo que en latín significan lo mismo, es una insignia inmaculista. Pero como para ahorrar material y también dar más comodidad al nazareno que lo lleva, es como si se le hubiera retirado la banda central y se hubieran pegado los dos extremos. De manera que sigue con esas formas de farpas y terminadas en punta, esas formas sinuosas en los contornos y un rótulo que indica sine labe concepta, sin pecado concebida. Los más antiguos que aún se conservan son los de la Hermandad de la Quinta Angustia y de la Carretería, obra del tándem formado por Antonio del Canto y Teresa del Castillo, quien lo realizan pues con 6 años de diferencia y, como ven ustedes, siguiendo escrupulosamente un mismo modelo que después se va a desarrollar y se va a diversificar en otros ejemplos, como los que les muestro, de la Hermandad de Montesión, del año 96, o de principios del siglo XX, como este de Ojeda de la Soledad de San Buenaventura, o el otro, regionalista, de Ignacio Gómez Millán y bordado por Victoria y José Caro en 1928 para la Hermandad de la Columna y Azotes, las cigarreras. Mucho más reciente es el de la Hermandad de San Bernardo, obra de 2014, y que demuestra pues que la tipología sigue vigente, el de Mi Hermandad de la O, que es una de las joyas patrimoniales que tiene nuestra hermandad y felizmente bien conservada, obra en 1907 de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, y el de la Hermandad del Cachorro, igualmente de don Ignacio Gómez Millán, del año 22, y Victoria Caro en los bordados. No tenemos mucho más tiempo, hay que ir terminando, pero un universitario no se puede ir de la conferencia de las insignias sin citar los 7, hoy son 7 guiones de las facultades. Antes de ser universitario me gustaba mucho imaginar todavía cuando los nazarenos penitentes de los estudiantes podían llevar más de una cruz, que cada una de las cruces era un cate que le habían dado en ese cuatrimestre. Y ahí pues iban todos con cruces, menos los de filosofía y letras, que van con cirios, porque la filosofía y las letras son las que dan luz al mundo. Todos los demás, cruces. Ya más recientemente se incorporaron, aparte de los 4 guiones, digamos, originarios, medicina, filosofía y letras, ciencias y derecho, los de las facultades de económica, farmacia y mucho más recientemente el de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica. Y vamos a finalizar las charlas con 3 insignias que ya no responden a tipologías genéricas. Se me han quedado atrás los libros de reglas, los llamados bacalaos, las insignias sacramentales, las que son pertinentes en una procesión de Semana Santa y las que no. Pero quiero terminar la charla con 3 insignias que para mí resumen muy felizmente lo que supone un cortejo procesional de una hermandad en Sevilla. Tienen en la imagen el que representa el lema
de la Hermandad de Santa Genoveva, por un mundo mejor. Son palabras del Papa Pío XII, que nos llama a todos los cofrades a cambiar la vida social y espiritual del mundo y de la Iglesia. Crear un mundo mejor es tarea de los cofrades y lo hacemos, creo que, o lo intentamos, con la realidad día a día de todas las hermandades. Un guión que pesa mucho, un guión que duele la espalda de llevarlo, pero que contribuye con ese dolor a través de la penitencia y del sufrimiento por el cuerpo místico de Cristo a mejorar la vida de los demás. Este otro, que para mí es absolutamente sobrecogedor, muy reciente, y que nos llama la atención de cómo las hermandades, dentro de ese máximo exponente que son de la piedad popular, defienden las verdades de la Iglesia en cada momento y en cada circunstancia. Este es el llamado guión de la vida, creado en 2010 para la Hermandad de San Lorenzo, con una pintura de Beatriz Barrientos sobre dibujo original de Tomás Ruiz Vela y orfebrería de Jesús Domínguez y bordados de Charo Bernardino. Está rematado por el niño Jesús de la Virgen de Rocamador, que como saben es titular de la Hermandad de la Soledad. En su festividad, los niños de la Soledad renuevan el juramento cuando cumplen 14 años. En la pintura se representa a la Virgen Soledad con los niños vestidos de nazareno de la Soledad. De hecho, este guión abre uno de los tramos de niños vestidos de nazareno, de los muchísimos niños que salen el Sábado Santo en la Cofradía de la Soledad. Y por el otro lado, bendito el fruto de tu vientre. Yo no me resisto a leerles la descripción que en su momento la hermandad dio para este guión delante de estas dos imágenes que yo les voy a proyectar. Y voy a intentar mantener el tipo. La Hermandad de San Lorenzo manifiesta públicamente por las calles de Sevilla su celebración de la defensa de la vida, en el guión, que es una declaración de doctrina cristiana en torno a la bendita imagen de la Soledad. Una insignia que abre, como he dicho, los tramos de niños nazarenos y que es conmemoración de la vida. En ella están recogidos todos los niños de la Soledad. Primero los que están en la tierra, formando la cofradía, vestidos de nazarenos. Pequeños nazarenitos que juegan a formar lo que después de adultos harán con mucha más seriedad y compromiso. Después, los que nacieron y al morir prontamente marcharon junto a la Virgen, pintados descalzos, con azucenas y con luces, símbolo de la vida y de la pureza. Y por último, los que se fueron engendrados pero no nacidos y que están siempre alrededor de la Virgen en forma de estos querubines. En 2024 fue bendecido además un mural del guión de la vida donado por la Hermandad con las inscripciones Bendito sea el fruto de tu vientre y Soledad que da la vida, y que está colocado en la capilla del Hospital de la Mujer, ante el Hospital Maternal del Complejo Hospitalario Virgen del Rocío. Igual que el retablo de Nuestra Madre de la Soledad despide a los difuntos en la entrada del cementerio, la Virgen de la Soledad también da la bienvenida allí donde nace la vida, en el Hospital de la Mujer, para dar esa feliz entrada a los sevillanos que nacen. Como ven ustedes, la soledad es principio y fin de todas las cosas. Y para terminar la charla, el que más me gusta de todos, el guión de la Epifanía, que precede al paso del Señor del Gran Poder. Estas dos fotografías son propias, hechas de día en procesiones extraordinarias del Señor. No se ven nazarenos, pero es como mejor se vio el guión. Por un lado, la adoración de los magos, que es donde por primera vez se manifestó el gran poder de Dios y que nos recuerda que en la fiesta de la Epifanía se celebra la fiesta del gran poder. Y por el otro, la estrella de la ilusión, que un 5 de enero se posó en el portal de Belén para mostrarle a todo el mundo que Dios había nacido, que estaba presente, que venía a salvarnos y que viene todos los Viernes Santos caminando, volando bajo en ese paso de Ruiz Gijón, como lo hace el Señor del Gran Poder.
se nos ha echado el tiempo encima, como a los gitanos esta mañana de Viernes Santo, que le quitaron hasta la silla. Muchas gracias por su atención. Cuando una junta de gobierno decide suspender la salida profesional, también cuenta este patrimonio tan importante, porque si te fijas, muchas de estas insignias llevan sus propios plásticos, que muchas veces son adaptados al formato que tienen, y eso también es una circunstancia que se tiene prevista en muchas ocasiones, ¿no? La siguiente pregunta es que en muchas de las insignias que hemos visto, sobre todo las que son de bordados, hemos podido notar en muchas ocasiones que esos bordados nacen de la propia inspiración de los palios o de las canastillas de las imágenes profesionales. Estoy pensando en el neogótico de la Hermandad de la Paz o de la Hermandad de la Sagrada Alzada, y así, por ejemplo, los bordados del palio del cachorro con determinadas insignias de la cofradía. Y por último, que como está incrementándose tantísimo los cortejos procesionales, un cortejo suele tener unas 30, 40, 50 parejas, ¿no? En algunos casos muy extremos 80 parejas, pero ya quizás es pasarse. Por eso muchas hermandades están apostando por la renovación de sus insignias o creación de nuevas insignias. Tú has comentado que aquí tenemos cerca la exposición de estrenos del Círculo Mercantil, pero también tienes que saber que un socio muy destacado de la asociación ha diseñado una insignia que se va a presentar próximamente, y ya te lo contará él en persona, ¿no? Pero quería simplemente que estas tres cuestiones las revolucionasen rápidamente. Bueno, la primera es, lógicamente, una insignia no puede condicionar el salir o no la cofradía. Un objeto material que está hecho para salir a la calle no puede condicionar el fin fundamental para que está hecho. Es decir, es como si una jarra fuera tan bella, tan extraordinaria, que no pudiéramos servir agua con ella. Luego habrá que disponer de los medios, de las técnicas necesarias para prevenir, en el caso de mojarse, cómo restaurar. Además, en el mundo de la conservación se sabe, casi todo se puede arreglar. Y evidentemente cualquier daño se puede prevenir, pero nunca que el celo por la conservación de un patrimonio material nos reste la posibilidad mínima de hacer la estación de penitencia. De hecho, las insignias son importantes, pero no son esenciales. Quien quiera entender, que lo entienda. A la segunda era... bueno, lo he dicho al principio, existe lo que se llama el estilo de la cofradía. Hay cofradías que luchan por mantener un estilo. Hay otras que lo intentan, no lo consiguen siempre. Pero es verdad que aquellas de las que me refería al principio de la charla, que son esas que hay que ver de punta a cabo, pues mantienen una línea estética constante y la van manteniendo y la van cuidando. Algo que funciona no debe sustituirse, debe reproducirse, como por ejemplo pasó con el Sin Pecado de la Hermandad del Silencio, o ha pasado con otras insignias que se han rehecho con el mismo estilo de la anterior a la que sustituyen. Por tanto, es algo inherente a la propia realidad de una hermandad, tener una visualidad que le proporcione una identidad externa. Y la tercera era a propósito de... Bueno, se nos abre un campo para hacer catequesis. Yo creo que es una oportunidad magnífica para hacer insignias que no sean muy difíciles de llevar, que no sean muy aparatosas. Vean ustedes ese guión de la vida, lo que lleva encima. Si se te pone delante, tú ves los niños y piensas en lo que hay ahí representado y lo que significa eso, sirve más que muchos ejercicios espirituales, porque además después viene la Virgen y te ayuda a rezar y a estar en oración. Es decir, son anuncios, son introducciones que nos permiten estar activos en lo que estamos viendo. Yo animo a las hermandades, lógicamente, a que creen más insignias. Hay dos maneras de hacer las cosas.
rápido o bien. Se pueden crear insignias que tengan un sentido catequético, que hablen verdaderamente de lo que es el misterio de lo que se está representando sobre el paso, y no por cubrir una cuota de participación de un grupo de hermanos, porque vamos a ver cosas muy insostenibles si seguimos por ese camino. Pero yo no agotaría el camino, yo abogaría porque gente que sabe, expertos, gente que tenga la formación necesaria, pertinente, pues ayude a los mayordomos y a las hermandades y a la Junta de Gobierno a diseñar ese mensaje retórico que antecede a sus pasos, que es muy importante y que no es para nada baladí. Muchas gracias. Lo dejamos aquí.